La esencia de la democracia. La democracia es ampliamente celebrada como la forma de gobierno más justa y equitativa. En su raíz etimológica proviene del griego demos, pueblo, y kratos, poder, es decir, el poder del pueblo. Pero entender la democracia únicamente como un sistema donde la mayoría vota y sus decisiones se imponen es una visión reducida. La democracia es un marco político complejo que se basa en principios como la igualdad, la libertad, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales de todos, no solo de la mayoría. Si la democracia se reduce a una simple regla de la mayoría, corre el peligro de convertirse en una tiranía de esa mayoría. Cuando la voluntad de la mayoría anula los derechos y necesidades de las minorías, la democracia deja de serlo. Su legitimidad no proviene únicamente de los procedimientos electorales, sino también de su compromiso con el pluralismo, la justicia y la dignidad inherente de cada ser humano. Definiendo la democracia más allá de la mayoría. En la percepción común, la democracia suele asociarse con elecciones, votaciones y representación parlamentaria. Estos elementos son esenciales, pero no suficientes por sí solos. Una democracia auténtica incluye límites constitucionales al poder del gobierno, Estado de Derecho que garantiza que todos, incluso quienes gobiernan, están sujetos a la misma ley, derechos fundamentales como la libertad de expresión, religión y asociación, equilibrio de poderes que impide el dominio de una sola institución o grupo, protección de las minorías, tanto en la legislación como en la práctica. La democracia, por tanto, no trata solo de quién decide, sino de cómo se toman las decisiones y quiénes tienen voz en ellas. 2. El problema del mayoritarismo puro. El mayoritarismo, la creencia de que la mayoría siempre debe imponer su voluntad, representa un grave peligro cuando se ejerce sin restricciones. Alexis de Tocqueville, pensador francés del siglo XIX, advirtió sobre la tiranía de la mayoría en su obra La democracia en América. Según él, la voluntad mayoritaria, si no se somete a límites éticos y jurídicos, puede ser tan opresiva como el gobierno de un dictador. Algunos ejemplos históricos ilustran este peligro. La segregación racial en Estados Unidos. Durante décadas, las mayorías blancas del sur impusieron leyes discriminatorias contra los ciudadanos afroamericanos, a pesar de que estas leyes eran aprobadas por medios democráticos. Discriminación contra minorías religiosas. En varias democracias modernas, grupos religiosos minoritarios han sido excluidos o perseguidos debido a presiones populistas. Políticas migratorias excluyentes. En países con tendencias nacionalistas, las mayorías han impulsado leyes que marginan a inmigrantes o refugiados. Estos ejemplos muestran que sin límites institucionales el dominio de la mayoría puede conducir a injusticias profundas. Los derechos de las minorías, pilar esencial de la democracia. Los derechos de las minorías no son concesiones otorgadas por la mayoría, sino componentes fundamentales de una democracia funcional. Su protección cumple múltiples funciones. 1. Preservar la dignidad humana. Toda persona, sin importar su origen étnico, religión o identidad, posee derechos inalienables. Una democracia debe garantizar estos derechos no solo en papel, sino también en la práctica cotidiana. 2. Garantizar la estabilidad a largo plazo. Cuando una sociedad ignora o reprime a sus minorías, corre el riesgo de fracturarse, de generar conflictos internos o incluso violencia. La inclusión es clave para la paz y la cohesión social. 3. Enriquecer el debate público. Las minorías aportan perspectivas distintas que pueden desafiar las normas establecidas y promover el progreso social, ético y cultural. 4. Actuar como brújula moral. Muchas veces las minorías han liderado luchas por la justicia, el sufragio femenino, los derechos civiles, la igualdad, LGBTQ+, entre otros. Su voz ha sido esencial para corregir las injusticias del statu quo. Y bueno, mecanismos legales e institucionales para proteger a las minorías. Para que las minorías estén protegidas dentro de un sistema democrático son necesarias salvaguardas concretas, constituciones garantistas. La mayoría de las democracias modernas consagran derechos fundamentales en sus constituciones, que no pueden ser modificados simplemente por mayoría parlamentaria. Poder judicial independiente. Los tribunales deben tener la capacidad de anular leyes o decisiones que violen los derechos de las minorías, aunque esas decisiones sean populares. Instrumentos internacionales,
Convenciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 obligan a los estados a proteger los derechos individuales más allá de las decisiones locales. Representación proporcional y federalismo. Sistemas electorales que permiten la representación de partidos minoritarios hoy o estructuras federales que dan autonomía a regiones con identidades propias ayudan a equilibrar el poder. La democracia como compromiso moral. La verdadera democracia no es simplemente una cuestión de contar votos. Es un compromiso moral con la idea de que todos los seres humanos tienen igual valor. En este sentido, cada ciudadano no solo tiene el deber de participar, sino también de hacerlo con conciencia, empatía y respeto hacia quienes piensan diferente. La democracia no puede sostenerse únicamente con reglas. Necesita también de una cultura política basada en la tolerancia, el diálogo y el reconocimiento del otro. Ejemplos contemporáneos del peligro del mayoritarismo. En la actualidad, muchas democracias enfrentan el riesgo de convertirse en regímenes mayoritaristas bajo el disfraz de legitimidad electoral. Hungría, bajo Víktor Orbán, ha sido criticada por atacar la independencia judicial, la libertad de prensa y los derechos de minorías como los migrantes, los gitanos y la comunidad LGBTQ+, todo mientras mantiene mayorías electorales. India, bajo Narendra Modi, ha impulsado leyes que discriminan a los musulmanes y ha permitido una creciente intolerancia religiosa, a pesar de sus credenciales democráticas. El caso de los Rohingya en Myanmar demuestra cómo una mayoría étnica y religiosa puede, incluso en contextos electorales, marginar y expulsar a una minoría con consecuencias genocidas. Estos casos muestran que tener elecciones no garantiza automáticamente la democracia si no se respeta la diversidad y los derechos humanos. SIDS. ¿Cómo construir democracias verdaderamente inclusivas? Para que la democracia prospere y sea resiliente, se necesitan no solo leyes, sino también actitudes y estructuras que fortalezcan la inclusión. 1. Educación cívica. Desde temprana edad, los ciudadanos deben aprender no solo a votar, sino a convivir en la diversidad, valorar los derechos humanos y practicar la ciudadanía activa. 2. Medios plurales y libres. Una democracia sana requiere una prensa que dé voz a todos los sectores sociales, especialmente a aquellos marginados. 3. Democracia deliberativa. Además de votar, es importante fomentar espacios de diálogo, consultas ciudadanas, presupuestos participativos y toma de decisiones colectiva. 4. Sociedad civil activa. Las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales y los defensores de derechos humanos son clave para equilibrar el poder y proteger a quienes no tienen representación. La democracia es más que la voluntad de la mayoría. La democracia no es simplemente el dominio de la mayoría, es el arte de convivir con justicia, respeto y dignidad para todos. Cuando las decisiones de la mayoría pisotean los derechos de las minorías, la democracia se transforma en una fachada que esconde autoritarismo. El verdadero espíritu democrático consiste en asegurar que nadie quede fuera, que todas las voces sean escuchadas y que todos los derechos sean respetados. Solo así, la democracia puede ser duradera, justa y verdaderamente representativa. Cuando ignoramos esto, no solo cometemos una injusticia, comprometemos la esencia misma de la democracia.